Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues como lo hemos venido reseñando, una nueva tragedia se cernió sobre el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México. De viva voz, como le anunciamos desde muy temprano, Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Jesús, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Ricardo, con el gusto de siempre y a tus órdenes, deseándoles todo lo mejor para este 2023. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, ¿cuál es la postura de tu partido respecto a esta nueva tragedia en el metro de la Ciudad de México? En primer lugar, desde luego que es criminal la actitud, lo que se le ha llamado el resultado de una política de falsa austeridad republicana que está repercutiendo en el deterioro de los servicios y en este caso concretamente en el deterioro continuo, cotidiano del metro de la Ciudad de México en estos años que lleva el gobierno de Morena con Claudia Sheinbaum al frente. El metro ha disminuido del 2018 al 2021-2022 más de 4,000 millones de pesos para el mantenimiento y para darle todos los servicios que se requiere a esta tan importantísima, la más importante red de transporte masivo en la Ciudad de México. Y en lugar de reconocer esta realidad, la reacción primero de Morena y de los gobernantes de Morena ha sido que no se utilice, dice, por la oposición esta tragedia con fines políticos y que se deje de atacar a Claudia y toda la solidaridad con Claudia, y se olvidan de la solidaridad también, especialmente con los familiares de la muchacha, de la estudiante muerta en este fatal accidente y de los más de 100 heridos, 150 se habla ya. Y entonces para ellos todo es ataque, en lugar de atender los asuntos de fondo. Incluso la propia Claudia Sheinbaum sale diciendo, más que problemas, el metro ha sido objeto, más que problemas, el metro no ha tenido más que ataques. Es una irresponsabilidad, es una desfachatez que quiera ocultar la realidad de alguien que en lugar de atender los problemas de la ciudad, se la pasa la mitad del tiempo y todos los fines de semana en campaña para buscar la candidatura presidencial. Me parece a mí que es una irresponsabilidad enorme, absoluta. El propio presidente de la República diciendo toda mi solidaridad con Claudia porque es una mujer honesta, eficiente. Sí, ahí están las eficiencias expresadas en sus deficiencias. Entonces es eficientemente deficiente, diría yo. Y entonces me parece que esto no debe dejarse así nomás porque sí. Después ya de tantos días, Ricardo, que sucedió este accidente desde el sábado mismo, ya estamos sobre el cuarto día después del sábado o a partir del sábado, la Procuraduría y el gobierno mismo de la Ciudad de México no ha salido a decir cuáles fueron las causas del choque con consecuencias fatales del sábado pasado. No pueden, los trabajadores del metro ya dijeron que es por falta de mantenimiento, por obsolescencia de equipos, porque hubo un cortocircuito que afectó alrededor de 6 kilómetros y porque fallaron mandos de control y de aviso, etcétera. En fin, eso es lo que tiene que asumirse, verse, y no han sido capaces de salir a decir desde la Procuraduría cuáles fueron las causas del accidente. Además del señalamiento político, ¿hay alguna vía de carácter jurídico para
reclamar o aclarar, o las dos cosas, las causas de este accidente y del funcionamiento del metro, que estamos hablando de un sistema de transporte que moviliza a millones de mexicanos cada día, Jesús. Efectivamente, Ricardo. Y desde luego nosotros, primero, desde el Congreso de la Ciudad de México, el grupo parlamentario del PRD, junto con los otros grupos que estamos cuestionando esto que sucedió, ya hemos insistido en nuestro planteamiento de que se le destinen mayores recursos al sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México, de que no se salga con evasivas, de que no digan, no, ahí está, es que no han bajado los recursos para el metro. Y desde luego también estamos ya trabajando por la vía jurídica para presentar una denuncia de hechos, que se investigue a fondo, no solamente por la Fiscalía Capitalina, sino por la General de la República, y que Sheinbaum, que no es un asunto meramente político, que acuda a la Cámara de Diputados, como ya se ha planteado la exigencia de que así suceda, dé explicaciones claras de lo que está pasando, que no evada su responsabilidad, y entonces que no piensen que con el cese de un mando operativo del metro ya se resuelve el asunto. Así se fue en su momento la exdirectora del metro y siguieron los problemas. Quiere decir que hay problemas más de fondo, insisto, que tienen que ver con la necesidad de que se les tienen más recursos, y hay que exigir esto por todas las vías, políticas, jurídicas, administrativas, legislativas, etcétera. ¿Algo más que quieras puntualizar, Jesús, respecto a este asunto y al actual momentum que estamos viviendo de la política en la Ciudad de México y en el país? ¿Algo más que no te haya yo preguntado y que quieras puntualizar con toda libertad, como siempre? Sí, muchas gracias, Ricardo. No, simplemente decir que desde luego debemos estar muy atentos a cuál va a ser la derivación que este asunto va a tener en los próximos días, y que el polvo del olvido no termine ocultando, sepultando esta situación, porque no es la primera que sucede. Apenas, incluso el día de ayer, volvió a presentarse otra situación en la estación, por ahí en la línea B del metro, si no recuerdo mal, un incendio y un conato de, bueno, un despapalle que se armó ahí, y todos dijeron que era porque había caído un fierro por ahí. Entonces, que no, que en verdad den explicaciones claras, creíbles, verificables, y que se atienda desde luego a los usuarios. Como siempre, gracias, Jesús Zambrano, por tu apertura y tu presencia siempre con nosotros cada vez que la solicitamos. Gracias, Jesús Zambrano. Buen día. Al contrario, gracias a ti y a ustedes. Muy buenos días, Ricardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.